Estamos en conversación con el doctor Javier Ramos Jiménez. El doctor Javier Ramos Jiménez es especialista en medicina interna e infectología. Es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con numerosas publicaciones en diversas líneas sobre diversos temas, como el VIH, el SIDA, hepatitis C, entre otros temas que ha realizado investigaciones y publicaciones al respecto. Cuenta también con un doctorado en medicina y es miembro del Consejo Mexicano de Certificación en Infectología. Y bueno, fuera de todas las credenciales académicas, es un médico altamente reconocido en el gremio por sus profundos conocimientos e investigaciones y sobre todo por sus pacientes, por su entrega y su dedicación en resolver sus casos. Doctor, pues bienvenido a este espacio, siempre un gusto hablar con usted, sobre todo de temas de moda, desgraciadamente. Bueno, sí, no, con toda confianza, pues para eso estudia uno y trabaja uno. Esta área es para precisamente compartir la información, ¿no? Bueno, pues creo que esta plática nos puede dar una muy buena idea de lo que está sucediendo en este tema que nos está a todos, le digo, poniendo en un universo paralelo nuestras vidas, ¿no? Una realidad muy diferente, sí. Sin lugar a duda, parece que llegamos a la isla de Lost. Doctor, ¿nos puedes platicar un poquito sobre ti, sobre tu experiencia y sobre tu trayectoria? Sobre todo si pudieras platicarnos cómo nació en ti esa pasión por la medicina y bueno, en especial de la infectología, que es un ramo muy especial y muy específico. A la hora de escoger, bueno, ¿y dónde hacemos infectología? Bueno, pues tuve la oportunidad de ser aceptado en Baylor College of Medicine para hacer los 2 años del fellowship en infectología. Ya con esa preparación, bueno, ya me integré aquí a la Facultad de Medicina en 1986 y desde entonces he estado dando clases por más de 34 años. Tuve la oportunidad de desarrollar la especialidad, es decir, empezar a formar infectólogos. Yo creo que todos tenemos una creencia falsa, me imagino yo, que estos microorganismos sirven solamente para lo negativo, ¿no? Para la destrucción. Sí. Cuando en realmente... Es un concepto equivocado, obviamente. En realidad, sí. El público en general no tiene la idea de la interacción tan diaria que tenemos. Somos un ente que está en contacto con el medio ambiente y si lo ponemos en términos sencillos, pues hay bacterias buenas y hay bacterias malas, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe que, por ejemplo, nuestro tubo gastrointestinal, después de que comemos, de que digerimos, una parte importante de microorganismos viven en nuestro intestino en una simbiosis, ¿verdad? Porque nos ayudan a obtener elementos claves que sin la participación de ellos no fuera posible. Casi siempre la percepción, cuando hablamos de bacterias, virus, pues es algo malo. No es así, ¿verdad? En realidad, en la piel normalmente viven muchos microorganismos, ¿verdad? Lo que tradicionalmente le llamábamos flora normal de la piel. En realidad ahora se le cambió un poquito el término, ahora le llamamos microbiomas intestinal, microbiomas en la piel, ¿verdad? Y bueno, pues he escuchado que incluso en líneas de investigación se ha utilizado el HIV para curar algunos cánceres en investigaciones recientes, ¿no? También han tenido aplicaciones que no necesariamente son naturales, pero que tienen una aplicación positiva, ¿no? Dentro de lo negativo sale algo que promete. Bueno, a mí me ha tocado vivir el VIH desde los inicios, ¿verdad? Me tocó ver algunos de los primeros casos cuando estaba todavía ahí en Baylor, ¿verdad? De los primeros casos. Cuando llegué aquí en el 86, me tocó ver el inicio de la epidemia en nuestro país y nadie los quería ver, entre paréntesis. Tenía otro contexto adicional, ¿verdad? Porque la cosa es no nada más conocer el microorganismo, sino también todo el contexto. No se trata de nada más es un microorganismo o una sustancia. No, son personas. Y personas que les tocó vivir una época muy dura, ¿verdad? Un rechazo social
muy agresivo. En algunas partes no los querían en sus departamentos por un miedo irracional, lo cual incluso tuvimos la experiencia de pacientes hospitalizados que otros especialistas no querían ver, ¿verdad? Pero en fin, bueno, esto lo que nos señala, o la razón de señalarlo, es porque tenemos, y hay que recordar que tenemos pacientes, es decir, personas que tienen emociones, que tienen relaciones interpersonales, que tienen familia, y eso nunca se nos debe de olvidar, ¿verdad? O sea, el conocimiento técnico de conocer el microorganismo, el peso molecular de las diferentes estructuras es importante, pero no es el único, ¿verdad? Y en el campo de VIH, pues pudiera comentar muchas experiencias, ¿sí? Nos podríamos pasar mucho tiempo, pero claro, lo importante que quiero comentar es que la investigación en VIH ha generado avance en muchos otros campos. Por dar una idea así rápida, la lamivudina, que es uno de los medicamentos que usamos desde el principio de los 80, nos dimos cuenta que también tenía actividad contra el virus de hepatitis B, ¿no? Y ya desde finales de los 80, principios de los 90, la hepatitis B, que en esa época no tenía ningún tratamiento antiviral, se vio beneficiada, ¿no? O sea, información generada siendo VIH ha beneficiado a muchos otros campos. Por ejemplo, también a mediados de los 90, nosotros en VIH ya teníamos el conocimiento de que nos ayudaba mucho a medir la carga viral. Es decir, no nada más está el virus, sino qué cantidad. Bueno, eso rápidamente se adaptó a la práctica clínica en el manejo de los pacientes. Pero también en hepatitis B, por ejemplo, pues en esa época no había más que pruebas de anticuerpos, y en base a la experiencia en VIH empezaron también a hacer mediciones de cargas virales de hepatitis B, y así como también un medicamento se empezó a usar. Ya no es el medicamento que se utiliza actualmente, pero varios medicamentos de VIH se han utilizado para el tratamiento de otras enfermedades. Pues creo que muchos antivirales inclusive han nacido en base a esa investigación. Yo creo que fue uno de los primeros virus que realmente causó mucho impacto, y creo que sin duda ha tenido muchísima investigación que ha beneficiado en otros campos. Pero sí, algo que mencionas que... Sí. ¿Perdón? No, lo que iba a señalar es nada más que se ha logrado mucho, nada más que ya hay la percepción como que la gente se ha adaptado y ya VIH no le llama la atención, pero en realidad la pandemia de VIH sigue. Creo que algo que mencionas muy importante también es entender el lado humano, ¿no? Que hay personas atrás y bueno, todo lo que hacemos tiene que ir acompañado también de entender que hay gente y que hay personas del otro lado de la ecuación, no nada más el lado científico. Pero sin duda el gremio científico ha hecho tremendas investigaciones con el virus del VIH. Y bueno, pues ahí es donde ves que todo evento genera una lección que se tiene que aprender. Sí, siempre hay oportunidades. Las crisis nos dan oportunidades, ¿va? Dentro de lo que hemos publicado en VIH, por ejemplo, junto con la Facultad de Ciencias Biológicas y con la Escuela de Salud Pública de Harvard, a principios de los 90 publicamos la existencia de subtipos del VIH, ¿va? En esa época se había empezado a explorar eso, y aquí en México no había datos. Entonces lo que hicimos, muestreamos diferentes ciudades del país y nos dimos cuenta que el predominante era el subtipo B. La relevancia de ese pequeño dato es de que afortunadamente es uno de los virus que epidemiológicamente son menos agresivos, porque los otros subtipos son menos agresivos. Y ya unos años después reportamos un subtipo C de un paciente que venía de Sudáfrica. Por dar un ejemplo, todo esto también estudiamos la resistencia al virus, o sea, nos ha dado oportunidad de estudiar la enfermedad y pues poder ayudar mejor a nuestros pacientes. ¿Qué propósito tienen los virus como el VIH o los virus como inclusive el COVID, que no necesariamente son, bueno, no necesariamente, evidentemente no son positivos para quien se contagia, ¿no? Que realmente tiene, aunque seas asintomático, pues no tiene un propósito conocido comúnmente positivo, ¿no?
Lo que tienen en común, vamos a mencionarlo en este caso, es que son acciones humanas las que nos han llevado a esto. Por ejemplo, en VIH. En VIH el virus ya existía en África. Ahí tenemos documentación, pero mientras había el virus o el origen de este virus, que es el virus de la hemorragia del simio, ¿verdad? Como su nombre lo dice, pues afectaba a monos, particularmente monos verdes. Mientras el ser humano no tocaba su ambiente, pues estuvo ahí localizado. El humano invade esos hábitats y se adapta el virus a la población humana, y pues es la pandemia que no hemos podido todavía eliminar y que sigue creciendo una tasa estable, pero sigue creciendo. En el caso del COVID, pues todavía no tenemos todas las respuestas, pero la información que hay hasta el momento nos orienta a pensar que sí, es un virus que originalmente estaba en ciertos murciélagos, y luego pasa a otro animal, y luego el ser humano los toma, los comercializa, como es el caso ahí en el mercado y da las condiciones. O sea, de fondo nos da la lección de que los seres humanos debemos respetar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y no es el único caso. Ébola es lo mismo. Es un virus que estaba ahí silvestre, y hasta que el ser humano empieza a invadir, nos genera un problema de salud muy, muy importante. Sí, es correcto. Y fíjate, ahora que comentas sobre el ébola, yo creo que cada virus tiene su particularidad, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que produce lo que conocemos como el COVID-19, que es el padecimiento, vemos que hay pues una variedad enorme de virus, ¿no? De tipos de virus, ¿no? Desde los que son de DNA, RNA, etcétera, ¿no? Cada uno es un mundo, es un universo. Y sí, evidentemente vemos que son microorganismos que necesitan de la célula para replicarse y para vivir, y con los seres humanos tenemos células, ¿no? Entonces somos el camino perfecto para su existencia, ¿no? Para su supervivencia, digámoslo de esa forma. Así es. ¿Qué hace particularmente el SARS-CoV-2 tan contagioso? Bueno, lo que pasa es, utiliza un receptor que encuentra fácilmente, y el hecho de que se transmite por vía respiratoria. Y los seres humanos, pues, más a la vida actual, pues, si vemos hacia atrás, hace un año, pues, la congregación de personas para muchos propósitos, ¿verdad? Educacionales, de viaje, de lo que sea, tendemos hacia el hacinamiento. Es un virus que se transmite por vía respiratoria y que encuentra gran cantidad de las actividades humanas que concentraron mucha gente, pues nos explica fácilmente la propagación en todo el mundo, ¿verdad? Esto es una verdadera pandemia, ¿verdad? Ahora, aquí también una cosa que he notado a veces que no se entiende muy bien es la diferencia entre mortalidad y letalidad. Cuando hablamos de virus muy mortales o virus muy letales, a veces se malinterpreta, ¿verdad? Y a ver, aquí vamos a usar un par de ejemplos, ¿verdad? El ébola, por ejemplo, vamos a entender el concepto de letalidad. Letalidad no es otra cosa más que de cada 100 personas que se infectan con ese virus, ¿cuántas se mueren? Digo, voy a hacerlo fríamente, pero eso nos dice qué tan letal es. El virus del ébola es uno de los virus más letales que tenemos. Cuando una persona se infecta con ébola, se va a morir entre el 60 al 80% de las personas que infectan. Es un virus muy letal. Ok. El virus SARS-CoV-2, su letalidad anda alrededor, varía de país a país, pero entre el 4 al 5%. Sin embargo, precisamente el ébola, por ser tan letal, se circunscribe en ciertas áreas geográficas.
Y los primeros brotes de ébola de los 70s y los 80 se podían contener fácilmente porque esa comunidad se hacía un cerco sanitario y ya, ahí terminaba. Como infectaba y mataba la mayor parte, pues ahí quedaba. Entonces, aunque era muy letal, el número de muertes globales no era tan importante. En cambio, SARS-CoV-2, aunque mata solamente una fracción de los pacientes, pero como hay millones de personas infectadas, entonces el número de muertos es bastante superior. Entonces tenemos virus que, a pesar de que tienen baja letalidad, pueden producir mucha mortalidad y viceversa. Claro, yo creo que también el factor de que tiene un periodo largo de incubación, ¿no? Y en ese periodo largo de incubación, pues te puedes mover muy lejos estando asintomático, y luego ya puedes empezar a propagarlo en otros lugares donde no estaba el virus presente, ¿no? Sí, ahora, el problema que hemos tenido con el SARS-CoV-2 es, realmente para nosotros es un virus nuevo, o sea, obviamente genéticamente es muy similar al SARS-CoV-1, ¿va? Pero entonces la experiencia la tenemos prácticamente lo que va del año. El anuncio fue el 31 de diciembre, y pues es prácticamente el 1 de enero hasta el momento lo que hemos vivido, y ya casi tocamos los 7 millones de personas infectadas en el mundo, ¿va? Es una velocidad muy rápida de propagación, ¿va? Lo que hemos ido cambiando, y esto sí es muy rápido, es muy dinámico, es que, por ejemplo, los primeros datos en China, que en enero pues era el país más afectado, algunos de los datos que se publicaron nos daban una información que ha probado no ser la correcta. Por ejemplo, teníamos la idea en enero y febrero que solamente el 1% de los pacientes eran asintomáticos, cuando en realidad ya los estudios que se hicieron con los demás brotes nos han abierto los ojos y no, en realidad es entre el 30 al 40% de los pacientes son asintomáticos. Y lo que no sabíamos, obviamente esos asintomáticos también tienen la capacidad de transmitir la infección. Entonces, si se concentra uno en nada más estudiar los que nos llegan a los hospitales complicados, no tenemos una imagen real del número, ¿verdad? Entonces, esto también le ha facilitado al virus propagarse, al no darse cuenta, ¿verdad? Hubo una controversia en esta semana. Sí, hubo una controversia en esta semana que alguien una doctora de la OMS se le ocurrió decir que no se transmitían asintomáticos, ¿verdad? Pero ese obviamente es un error que se tuvo que retractar al día siguiente, ¿verdad? Sí, ahora, sí. Me imagino que es más factible, si eres sintomático, contagiar por el hecho de estar estornudando, por el hecho de estar tosiendo, ¿no? Que estás propagando, es un virus que se propaga por aire, pues es obvio que tienes más factibilidad de infectar gente, pero eso no significa que si te tocas la boca y lo dejas en una superficie y alguien hace lo mismo, pues... Sí, pero el peligro epidemiológicamente es todo ese asintomático que no nos damos cuenta. Estamos a un lado de alguien. Entonces, sí es serio. Lo que se ha ido perfeccionando de conocimiento en esa área es que sabemos por los estudios que se han hecho que el periodo de mayor transmisibilidad del virus ocurre desde 2-3 días antes de que inicien los síntomas. Eso es lo que se llama el periodo presintomático. Ese es uno. Pero ahora, una vez que desarrollan los síntomas, los primeros 7 días son los que son de alta transmisibilidad. Ya después de ese periodo, no, afortunadamente, si no tenemos un problema todavía mayor, ¿verdad? Y sin embargo hay mucha gente que le tiene miedo, un miedo mal dirigido al paciente que tuvo la enfermedad hace un mes y no quieren ni saludarlo, ¿verdad? No quieren ni conocer, los aíslan socialmente, si ya estamos empezando. Nos recuerda mucho las experiencias del VIH, ¿verdad? Del VIH. Pero es raro, digo, es incorrecto, perdón. No, ya después hay un estudio muy reciente que ya después del 7º día no encontraron ningún caso de transmisión. Después del 7º día de síntomas. ¿Perdón? Después del 7º día de síntomas o después del 7º día. O sea, después del 7º día de iniciar los síntomas ya no transmiten. Mira, eso también es información nueva para mí.
Sí, ¿no? Y se confunde porque de repente salen reportes en los que le hacen un PCR, buscan los genes del virus, 2, 3 semanas después y da positivo. Pero eso no significa que estén transmitiendo. PCR lo que detecta es gen y eso no nos dice tan siquiera si el virus está vivo o está muerto, son puros pedacitos de gen. La transmisión real ocurre 3 días antes del inicio de los síntomas a 7 días después de iniciados. El PCR, nada más como aclaración, es la prueba que hacen con el nasal, ¿no? Sí. Que no es la de anticuerpos, es la que busca la presencia del virus. Sí. La de anticuerpos, y luego hay 2 tipos de anticuerpos también de las pruebas, que son las pruebas rápidas que conocemos, que se buscan, ¿no? Así es. Son los que se inician al principio y luego los anticuerpos. Sí, aquí también hay que aclarar, o sea, pruebas rápidas se les llama porque pues sí se pueden hacer en unos cuantos minutos, pero contrario a las pruebas rápidas que tenemos para muchas otras enfermedades, por ejemplo influenza. En influenza hay pruebas rápidas también, pero en influenza lo que detectan es el antígeno del virus. Entonces eso sí se acerca más a la enfermedad activa. Las pruebas rápidas que se han comercializado para SARS-CoV-2, no, estas están basadas en detectar anticuerpos. Y esos nos van a dar, si los tomamos el primer día después de la exposición, van a dar resultados negativos. Se toma por lo menos 7 a 10 días el cuerpo humano en mostrar anticuerpos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí se comercializan y de repente los laboratorios lo ofrecen y lo cobran carísimo, por cierto, las pruebas de anticuerpos, cuando en realidad no nos sirven para detectar la enfermedad aguda. Claro. Si tenemos un paciente que tiene fiebre y que está cansado, el estudio a tomar es PCR, no la prueba rápida. La prueba rápida ahora nos puede ayudar en el contexto epidemiológico social de que sí, pues buscamos anticuerpos y eso quiere decir que la persona ya estuvo en contacto, sobre todo cuando es de tipo IgG. Claro. Y el IgM sale positivo más rápido, pero aún así no sale el primer día, sale hasta 7 o 10 días después. ¿Cuál es la diferencia de buscar anticuerpos y buscar comentaste el antígeno o el de la prueba rápida de la influenza? Sí, porque sí, en la prueba rápida de influenza también es una aglutenación rapidita en la que se detecta el antígeno, o sea, parte del virus. Ya. Por el contrario, cuando buscamos anticuerpos, allí es si la persona, el cuerpo de la persona montó una respuesta en contra del virus. O sea, no es una prueba directa, o sea, es una de la reacción que produjo en la persona. Entonces, las pruebas de PCR buscan material genético, las pruebas de antígeno buscan un pedazo del virus, entonces estás viendo la presencia del virus en el paciente. Sí, así es. Mientras tanto, en la otra tienes que buscar anticuerpos que tienen un periodo que se tardan aproximadamente 7 días en empezar a reaccionar al cuerpo y es cuando te pueden dar un resultado. Sin agregarle que también esas pruebas tienen falsos positivos y de hecho hay un problema con estas pruebas rápidas porque cuando las usaron en España y en Italia, cuando ellos testaban el pico máximo, fueron muy malas, detectaban solamente el 30% de los casos. Bueno, el problema es que esas pruebas rápidas también eran hechas por compañías que ni siquiera estaban, cuando se pusieron a investigar, bueno, ¿por qué falló tanto? Si eran desarrolladas y comercializadas por China, y dicen, oye, pues si son los que tienen más experiencia. Bueno, lo que encontraron es de que muchas de esas compañías que las estaban comercializando ni siquiera tenían registro sanitario en el gobierno chino, ¿verdad? Entonces, pues cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? Entonces por eso han tenido mala fama, ¿verdad? Que se han ido al otro lado, ¿verdad? Tampoco, no todas las pruebas rápidas son malas, ¿verdad? Simplemente para un lado hay que saberlas interpretar, darles el valor real y ver que tengan grados de certeza, ¿verdad? La COFEPRIS aquí en México ha aprobado ya 7 de los 7 pruebas que al menos les han pedido para permitir entrar al mercado que demuestren, sean validadas, ¿verdad? Qué bueno que existen ese tipo de pruebas para saber cuáles son buenas y malas. Lo malo, creo que no hay información tan accesible para la gente para saber cuáles son las buenas y las malas.
Entonces, hay la importancia de asesorarte de personal que le sepa el tema, ¿no? Pues prácticamente me quisiera enfocar en el tema de cómo está la situación, cómo la ves, qué nos espera en Nuevo León y qué nos espera en México en general, en base a tu opinión. Sí, bueno, pues si somos muy claros y muy objetivos, lo que estamos planteando en nuestro país es como todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? En nuestro estado, las medidas de distanciamiento social se hicieron tempranamente, ¿verdad? Y estas medidas de distanciamiento social para que sean válidas, útiles, tienen que ser aplicadas tempranamente. Y lo que estamos viendo en el Valle de México es muy claro. Ellos se tardaron en implementarlas y a veces por razones económicas tienen que hacer un show o algo así. Esos retardos injustificados llevaron a que la epidemia pues adquiriera una velocidad extraordinaria y la están pagando ahorita con todas las hospitalizaciones y muertes que pudieron haber sido evitadas. En el caso de Nuevo León, afortunadamente no se esperó a que el gobierno federal diera su aprobación, sino se hicieron desde antes y estamos viendo el beneficio, ¿verdad? Que no se nos está muriendo tanta gente como está muriendo en el Valle de México. Sin embargo, esta última semana sí empieza a preocupar porque debido a la desesperación por el impacto económico y el encierro prolongado, pues se empiezan los procesos de apertura, lo cual pues es inevitable y va a ocurrir, pero hay forma de hacerlo seguramente, ¿verdad? Uno tiene que tener candados muy claros, tener pruebas suficientes para enfocarnos y detectar tempranamente esos casos y aislar, ¿verdad? Otro de los problemas de nuestro país es pocas pruebas, ¿verdad? Muy pocas pruebas. Cuando se hace una apertura, debe de estar ya todo listo para irla haciendo paulatinamente, ¿verdad? Doctor, dos preguntas más por la premura del tiempo. Una, ¿qué opinas del tema de empezar a visitar restaurantes y de empezar o de los viajes en avión, por ejemplo? Pues va de la mano con lo que comentas hace un momento, así es, ¿no? Particularmente preocupantes son los restaurantes, ¿verdad? Particularmente. Hay dos videos que la gente puede consultar. Si ustedes entran a la página del CNN, ¿verdad? Hay dos videos muy preocupantes, una de un buffet y otra de un escenario donde está cenando un grupo. Ellos lo que hicieron un ejercicio muy sencillo, bueno, no lo hizo el CNN, lo hicieron universidades americanas, pero ahí están los videos en la página del CNN, en la que le ponen una sustancia que se ve con luz ultravioleta. Entonces le ponen una persona a repartir así los cubiertos, etcétera, etcétera. O sea, le pusieron primero esa sustancia y luego apagan la luz y ponen la luz ultravioleta y se ve dónde está todo el contacto que hubo, que uno no lo percibe, ¿verdad? Que no es visible al ojo humano. No es visible. Y en otro hacen un ejercicio similar en un buffet, ¿verdad? Esto lo puede terminar con toda la cara llena de fosforescente, ¿verdad? Así es. Entonces la gente puede dar una idea clara por qué los restaurantes no es correcto que estén abiertos. Están abiertos. Ahora, me lleva a la siguiente pregunta, doctor. El tema de la vacuna, ¿es un tema que viene, no viene? Y si viene, sí. Si viene, ¿qué tanto riesgo existe si se utiliza o no se utiliza? En el entendido que estamos usando un protocolo acelerado para... Sí, no, definitivamente, si algo esperamos desesperadamente es contar con una vacuna, ¿verdad? Y hay 135 vacunas que están en desarrollo, ¿verdad? La gente no sabe la cantidad de investigación y de trabajo que está haciendo, pero realmente ya en estudios clínicos, o sea, bueno, es lo que están desarrollando en diferentes puntos, pero ya en estudios clínicos hay
por lo menos unos 7 diferentes vacunas. Ya. ¿Y el día que salga, doctor, habrá riesgo o no habrá riesgo de usarla? Bueno, ese es el problema. La razón de que no los tenemos ahorita, o sea, producirla es fácil, ¿verdad? Pero demostrar que es, por un lado, efectiva, porque esa es la otra cosa, no nada más que formen anticuerpos, sino que esos anticuerpos sean protectores. Claro. Que sea efectiva y sea segura, sí requiere de estudios clínicos en muchas personas y todo eso lleva tiempo. Por eso que es que en el mejor de los casos, pensando muy optimista, no vamos a tener una vacuna sino hasta, en el mejor de los casos, en el primer semestre del próximo año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que ser sometidas a ese proceso para que cuando salga ya se ofrezca seguridad. Si saliendo la vacuna y aprobada, tú no tendrías ningún problema en ponértela. Yo me la pondré inmediatamente. Sí. Sí. Qué bueno saber, porque yo se me hace que voy a copiar lo que tú hagas. Oye, Okay. doctor, por último tema rapidito, no le quito mucho tiempo, nada más creo que es importante entender que este virus es una llamada de atención para todos, porque si bien lo dices, tiene un índice de mortalidad bajo, pero hay muchas lecciones aprendidas de cómo tratamos esta pandemia y cómo hicimos las cosas, pero pues no hay bueno, yo no le entiendo mucho el tema, pero quisiera entender que no hay una restricción de que mañana un ébola pueda mutar a tener un periodo de incubación más largo o pueda convertirse en un virus realmente letal y mortal. La presencia del SARS-1 ya había dado un aviso al mundo de que había que estar preparados y no se hicieron las medidas. Luego viene la influenza H1N1, que también nos tocó un virus de muy baja letalidad, es menor al 1%, pero fueron avisos que no entendimos, ¿verdad? Bueno, no se les hizo caso, sí se entendieron, pero no se les hizo caso. Y lo mismo ahorita esto no garantiza, simplemente es una llamada de atención que pues otra manera va a ocurrir. Eso no hay la menor duda. Lo que no sabemos cuándo ni cómo. ¿Verdad? Y también nos ha enseñado el brote del coronavirus, cómo desafortunadamente a veces los sistemas sociales y políticos pueden impactar positiva o negativamente. Y tenemos dos ejemplos muy claros. En el caso de Alemania, su primer ministro, Merkel, hizo las decisiones correctas. Ella misma se puso en aislamiento cuando tuvo una exposición, etcétera, y dedicó dinero importante al trazado de contactos. Las medidas de distanciamiento social se hicieron y pues afortunadamente no les ha impactado en tanto. En el otro extremo tenemos a Brasil, ¿va? En la que un político minimizó y siguió haciendo reuniones y ahora lo está pagando con millones y millones de muertos, ¿va? En medio de esos extremos tenemos también Estados Unidos, en donde desafortunadamente el presidente actual limitó mucho las acciones del CDC y ya lo están pagando con 2 millones de infectados y más de 130,000 muertos. Nuestro país también, la respuesta ha sido lenta y la estamos pagando. Yo creo que eso es lo más importante, porque mañana nos topamos con un virus de alta letalidad, de alta mortalidad, y creo que valdría la pena hacer un examen de conciencia profundo de qué hicimos bien, qué hicimos mal, para evitar que tengamos que llegar a lo que llegamos ahora, y menos con un virus más peligroso, con un virus más fuerte. Voy a dar un pedazo de información en este sentido. Adelante. Lo que hizo la administración Trump, cortó los fondos. Había ya un programa de monitoreo a nivel internacional de Estados Unidos de posibles agentes que pudieran dar pandemias. Y estudiando murciélagos en diferentes partes y todo, era un programa ya muy integrado, y de súbito les cortó el presupuesto, que hubiera sido eso nos pudo haber dado una alerta muy temprana y evitar lo que estamos haciendo ahorita. Ojalá y en el futuro no repitamos las experiencias negativas. Sí, desafortunadamente estas medidas son como las ambulancias y los cinturones de seguridad, ¿verdad? O las traes puestas siempre y están listas siempre, o el día que las necesitas no van a estar, y como rara vez se ocupan, se nos hace fácil ignorarlas y cancelarlas porque piensas que es un gasto innecesario, pero en el momento que lo necesitas es en donde se paga el tener
mentes inteligentes, científicas, que no aplican el sentido común, sino aplican el sentido científico sobre las cosas para solucionar un problema. Porque los políticos, si algo tienen, es mucho sentido común en muchas cosas, pero a veces el sentido común es lo que no se ocupa. Se ocupa la evidencia científica para tomar decisiones. Así es. Y bueno, doctor, pues no te quiero quitar más de tu tiempo, agradezco muchísimo la presencia y si hubiera alguna duda o algo, te las haré llegar ahí en su momento. Y pues bueno, infinitamente agradecido por tu tiempo y por poder utilizar tu cerebro para informar al auditorio. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, y ánimo, no le aflojen ahí. Vamos a seguir. Cuídense mucho y que estén seguros. Sí, gracias. Gracias, doctor.